Muy buenas a todos, si estáis en este vídeo supongo que es para aprender, para profundizar un poquito más en los conceptos de fuerza de la gravedad y campo gravitatorio, que son conceptos que forman parte del currículum de bachillerato en España y sé que en otros países también. Entonces voy a empezar por la fuerza de la gravedad, que es una interacción fundamental y tiene su origen en una propiedad de la materia. Como toda fuerza, como toda interacción fundamental, tiene origen en una propiedad de la materia. ¿Cuál? Pues en la masa. Toda materia tiene masa y la masa es la que origina o genera esta fuerza, esta interacción. Entonces, como sabéis, esta fórmula pues la describió, más que encontrarla, porque no la escribió así tal cual, Isaac Newton, que dijo que la fuerza que se ejercía, la fuerza de gravedad que se ejercía en dos cuerpos, era directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto tiene una observación, hay que hacer una observación aquí, y es que esta fuerza que se ejerce, que es atractiva, pues nunca es cero, nunca se cancela. Bueno, se cancelaría en el infinito, como veis. Aunque decrece muy rápidamente con la distancia, realmente nunca se cancela. Bueno, repito, se cancelaría en el infinito. Entonces, esta es la fuerza que se ejercen dos masas entre sí. Y diréis, bueno, ¿pero qué pinta el negativo y esto de aquí? Bueno, esto de aquí es el vector que lo que nos dice este vector es que la línea de acción de esta fuerza se encuentra en la línea que une los centros de ambas masas. Entonces, esta fuerza está por aquí, ¿de acuerdo? La fuerza que ejerce este sobre este pues va a estar por aquí. Podría ser hacia allí o podría ser hacia aquí. El negativo nos da razón de que se trata de una fuerza atractiva y por lo tanto, pues esta fuerza va a ir así. En vez de ir así, no va a ser así. Eso es lo que da razón este negativo, mientras que esto da razón de que es la línea, se encuentra en la línea que une ambos centros. Entonces, ¿qué más decir? Bueno, pues si os dais cuenta, la fuerza que ejerce esta masa sobre esta pequeñita no solo depende de esta masa, sino también de esta masa pequeña. Es decir, la fuerza con la que la Tierra me atrae a mí no solo depende de la masa de la Tierra, sino que depende de mi propia masa. Eso quiere decir que otra persona distinta va a recibir una fuerza distinta de la Tierra. Por eso cada uno de nosotros tiene un peso distinto. ¿Os dais cuenta? A no ser que tengamos la misma masa, en cuyo caso entonces la fuerza que recibimos por parte de la Tierra es la misma. Pero hay otra cosa importante. La fuerza que esta masa ejerce sobre esta de aquí, pues va a ser en la línea de acción, va a ser atractiva y también su valor viene definido por esta fórmula. Eso quiere decir que la fuerza con la que este cuerpo atrae a este cuerpo es la misma en valor que la fuerza con la que este cuerpo atrae a este. En resumen, que la fuerza con la que la Tierra me atrae es la misma con la que yo atraigo a la Tierra. La fuerza que la Tierra ejerce sobre mí es la misma que yo estoy ejerciendo sobre el planeta Tierra. ¿Cuál es la diferencia? Lógicamente, viendo este dibujo y diciéndoos que esta fuerza es la misma que esta, ¿dónde va a haber más consecuencias? ¿Dónde va a ser más notorio? Obviamente, aunque estas dos fuerzas sean iguales, va a ser más notorio el efecto en esta, porque tiene menos masa. En cambio, el efecto sobre esta va a ser mucho menor. Esto lo reescaláis muchas veces, entonces vais a ver que, claro, yo para la Tierra pues soy poco menos que una hormiga, entonces el efecto de esta fuerza sobre mí es importante, pero la fuerza que yo ejerzo sobre la Tierra no tiene ninguna importancia. Esa es la diferencia. A partir de aquí, ya habiendo estudiado un poquito y entendido un poco esta fórmula, es importante entenderla porque a partir de ella van a salir los demás conceptos, pues podemos definir lo que es el campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Si alguien está interesado en saber de dónde sale esta fórmula, también voy a hacer un vídeo para que veamos, hagamos un recorrido, un viaje, para saber cómo Newton más o menos pudo llegar a deducir esta fórmula y las dificultades que se encontró. En cualquier caso, sigo con el campo gravitatorio, que se define como la fuerza por unidad de masa. Esta es la primera definición de campo gravitatorio, fuerza por unidad de masa. Entonces, esta es la relación matemática que si yo la cumplo, si yo pues procedo a ejecutarla, pues sustituyo por esta expresión, la F, luego divido por M y veis que la M se cancela con la M y me sale una expresión que es la del campo gravitatorio, ¿vale? Me sale esta expresión. Y esta es la primera definición de campo gravitatorio. Entonces, realmente es esta de aquí, fuerza por unidad de masa. Yo sustituyo la fuerza de la gravedad y obtengo esto de aquí, que es conocido como campo gravitatorio, pero atención, de una masa puntual.
generada por una masa puntual. Campo gravitatorio generado por una masa puntual. ¿De acuerdo? Y diréis, bueno, pero esto lo hemos aplicado para casos que no son masas puntuales, estrictamente. Ya, pero cualquier masa, si te alejas lo suficiente, ¿no?, se puede considerar como un punto. Pero luego hay otra cosa más. Se demuestra que si estas masas son homogéneas, también se puede aplicar. Por eso lo aplicamos en el caso de la Tierra, aunque a lo mejor pues tengamos el objeto situado solo a 100 kilómetros de altura, que obviamente para un objeto que está a 100 kilómetros de altura, o incluso si queréis 1000 kilómetros de altura, la Tierra no se ve como un punto, no se ve como un punto desde luego. Pero también se puede utilizar porque se puede considerar la Tierra como una esfera más o menos homogénea. ¿De acuerdo? Entonces este es el secreto. Por lo tanto, la definición de campo gravitatorio, esta de aquí es más general. Esta de aquí es más general porque no te dice cómo es esta fuerza, ¿de acuerdo? No te obliga a que sea generado por una masa puntual. Puede ser generado por varias masas. Tú puedes calcular esto para varias masas, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si os dais cuenta, esta igualdad encierra algo muy cotidiano, porque si yo despejo F, fijaos que obtengo. Claro que sí. ¿Qué es mg? De toda la vida. Esto es el peso. De toda la vida, esta fuerza de la gravedad, que puedo etiquetar así, de toda la vida, esta fuerza de la gravedad es el peso. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta situación de aquí también y tenemos más formas de definir campo gravitatorio. Otra forma de definir campo gravitatorio es como la fuerza que se ejerce en un punto del espacio sobre una masa de 1 kilo. O la que recibiría o la que se ejercería si en ese punto pusiéramos 1 kilo. Fijaros que es coger esta fórmula de aquí y aquí ponerle un 1 y multiplicar por 1 es como no hacer nada y veis que obtengo lo mismo. ¿Veis? Obtengo lo mismo. Entonces son ya dos definiciones, una es fuerza por unidad de masa, otra es la fuerza que recibiría una masa de 1 kilo en un punto determinado del espacio, en un punto a una distancia r, por ejemplo, a una distancia r de una masa m, ¿de acuerdo? Estas son definiciones de campo gravitatorio. ¿Para qué nos sirve? Esa es la gracia. Aquí vamos a ver en la tercera definición, vamos a darle una vuelta más en la tercera definición. Porque si os dais cuenta, esta es la definición de peso, pero yo puedo utilizar también la segunda ley de Newton, ¿vale? Esta es la segunda ley de Newton, donde aquí pongo la fuerza de la gravedad y ¿de qué me doy cuenta? ¿De qué me doy cuenta? De que, además de todo lo que he dicho, el campo gravitatorio también se puede definir, una tercera definición, como una aceleración. Es una aceleración, ¿de acuerdo? La aceleración que adquiriría un cuerpo en un punto del espacio debido a la gravedad. Entonces, fijaros bien que en esta definición no he dicho la aceleración que adquiriría un cuerpo de 1 kilo, no. Cualquier cuerpo, independientemente de su masa, va a adquirir esa aceleración. Y ese es el punto importante del campo gravitatorio, porque a priori podría parecer una tontería porque estamos diciendo, bueno, es como poner un 1 aquí o quitarle esta masa, pero nos está dando una propiedad que no depende de lo que yo ponga allí, no depende de la masa que yo ponga aquí, que eso yo sé que va a adquirir una aceleración concreta. Por ejemplo, aquí sobre la superficie de la Tierra, si no nos alejamos mucho del centro, se considera que la aceleración de la gravedad o que el campo gravitatorio tiene un valor de 9,81. Realmente, como aquí estoy más lejos que aquí, ¿no? ¿Os dais cuenta? Aquí va a tener un valor inferior que aquí, el campo gravitatorio. Pero a efectos prácticos consideramos más o menos que es 9,81 porque no estamos lo suficientemente separados, no hay suficientemente diferencia entre estar aquí o estar aquí, no hay suficientemente diferencia. Entonces, daros cuenta que cualquier cuerpo, según ya lo dijo Galileo, adquiere una aceleración de 9,81 en la superficie de la Tierra, pero cualquier cuerpo, independientemente de su masa. Por eso el campo gravitatorio, repito, nos da una característica que no importa la masa que tú pongas, que tú vas a saber la aceleración que recibirá ese cuerpo. Y yo ya sé que algunos vais a decir que si cojo una hoja de papel o si cojo algo menos pesado, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí. Si yo cojo el libro de física, a lo mejor no voy a hacerlo con el libro de física, ¿eh? Si yo cojo un borrador y si cojo una hoja de papel y lo suelto, pues cuál va a adquirir desde la misma altura, pero bueno, da igual. Eso es para ver cuál acelera más. Pues vais a decir, pues va a acelerar más el borrador. Y estáis en lo cierto. Pero no es que la gravedad
de una aceleración distinta a cada cuerpo. La aceleración es la misma, lo que pasa que debido al aire hay un empuje que está obstaculizando o está reduciendo la aceleración que adquiriría este papel. Para minimizar el efecto del empuje, yo o bien puedo quitar el aire o bien puedo darle a este papel otra forma, y estáis de acuerdo que este papel va a seguir teniendo la misma masa que antes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en cambio este borrador va a tener más masa, igual que antes, este tiene más masa que este, ¿de acuerdo? Solo le he cambiado la forma para minimizar el efecto del empuje del aire. Y ahora vais a ver que en efecto ambos cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su masa. Entonces, esta es la tercera definición de campo gravitatorio. Esto además tiene algo añadido, que una aceleración es un vector, por lo tanto, yo sí sé, si dibujo un campo gravitatorio en esta dirección, yo sé que si pongo un objeto aquí, sin velocidad, sé qué trayectoria va a seguir la línea de campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estas tres definiciones. Lo que nos falla un poquito es el tema de campo, ¿de acuerdo? ¿Qué es un campo? Bueno, un campo, ya lo sabéis, un campo de olivos es una distribución de olivos, un campo de girasoles es una distribución de girasoles. Luego en física tenemos un campo, o en meteorología, un campo de temperaturas, pues es, como veis aquí, pues tenemos un mapa con distintos colores y cada color atañe o está relacionado con un valor, ¿no? Tenemos valores puestos por allí, eso es un campo escalar. En este caso el campo gravitatorio es un campo vectorial, como podría ser el campo de vientos. ¿Veis? El campo de vientos va con flechitas porque en los vientos es importante la velocidad de los vientos y hacia dónde van, entonces va con flechitas que ya sabéis que se llaman vectores. Pues aquí sucede lo mismo. El campo gravitatorio es un campo vectorial, es una distribución de vectores. Entonces podemos completar las tres definiciones que hemos dado de este modo. ¿Qué es el campo gravitatorio? Es una distribución de vectores fuerza de gravedad por unidad de masa. O bien es una distribución de vectores fuerza de gravedad que recibiría un cuerpo de 1 kilo en un determinado punto. O en tercer lugar, también podríamos decir que es una distribución de aceleraciones, de las aceleraciones que adquirirían pues, una masa cualquiera en el punto que tú quieras del espacio. Entonces, para terminar, también es interesante hacer la siguiente observación, que también es importante, como digo, para resolver problemas. Y es que si os dais cuenta, aquí en la Tierra, por ejemplo, se ve muy bien que la gravedad hacia dónde va, hacia abajo, el vector iría hacia abajo. Y lo que vemos es que el vector gravedad va siempre en el sentido donde disminuye la energía potencial, ¿no? Sabemos que cuanto más altura, más energía potencial. Aquí hay más energía potencial. Fijaros que el vector aceleración va en el sentido donde disminuye la energía potencial. Y por consecuencia, pues podríamos decir que G va en la dirección donde disminuye el potencial gravitatorio. Siempre va hacia potenciales gravitatorios decrecientes. Bueno, yo creo que ya está todo explicado sobre el campo gravitatorio, así que si os ha servido de ayuda, si os ha aclarado dudas, pues ya lo sabéis, le dais a like, lo compartís, lo dejáis vuestro comentario y ya nos vemos en próximos vídeos.